gracias por la introducción. Bueno, como han dicho, mi nombre es Saúl, trabajo en Deimos como responsable del Centro de Competencia de Ingeniería de Sistemas y bueno, la idea un poco de esta tarde era presentaros una introducción sobre cómo los pequeños satélites pueden causar grandes contribuciones en las misiones científicas y cómo un approach New Space que se ha estado discutiendo anteriormente, pues puede ser aplicado de manera muy efectiva a este tipo de programas científicos. Bueno, creo que es algo que se ha hablado un poco antes, también en la mesa redonda en la que estaba la industria. Las metodologías New Space han puesto encima de la mesa un montón de ventajas de las que pueden tomar parte, sin lugar a duda, las misiones de ciencia, ¿no? Y la industria está un poco ahí para poner también esa herramienta a disposición de la ciencia, ¿no? En este caso, lo que se está, digamos, potenciando es este ecosistema en el que tenemos las agencias espaciales, como ya hemos visto antes, los organismos de investigación y las universidades, y por otra parte la industria. Es decir, es un poco el ecosistema que tenemos ahora mismo que se está consolidando como muy horizontal y colaborativo, lo cual es muy bueno para seguir avanzando en estos esfuerzos hacia las misiones científicas. Todo esto está ayudado por un acceso al espacio cada vez más fácil, más barato y de manera más continua, ¿no? En este caso, esto está abriendo el camino a muchas nuevas misiones interplanetarias en la que podemos estar hablando de SmallSats, que, por ejemplo, pudiesen actuar como relay de comunicaciones de manera directa o indirecta para transmitir datos de ciencia, exploración de pequeños objetos del sistema solar, como también antes introducía Maisel en su presentación, monitorización de la atmósfera marciana. Y bueno, ya que estamos aquí también para pensar a lo grande, pues quién sabe si en el futuro podemos mandar también estas misiones a tomar muestras de atmósferas en exoplanetas, ¿no? Es un poco la idea que quiero transmitir con todo este ecosistema que se está formando y del que debemos de tomar partida y aprovecharlo, ¿no? A lo largo de los años, pues, en Deimos ha tenido la oportunidad de trabajar en numerosas misiones de ciencia con pequeños satélites y en la que, digamos que los objetivos científicos que se ponen, como siempre, pues son muy ambiciosos, ¿no? Por poner un ejemplo, se ha comentado antes, Deimos tuvo el gran honor de participar en la competición de la primera etapa de Comet Interceptor, en la que pues, bueno, propusimos un diseño preliminar de esta sonda B2 que, bueno, como podéis ver aquí, pues, hacía uso de elementos COTS, también de mucha ingeniería y mucho ingenio, entre otras cosas, también un escudo antiimpactos para poder lidiar con ese ambiente. Todas estas misiones, Comet Interceptor y muchas otras, al final tienen una serie de puntos en común, ¿no? ¿Por qué hacemos todo esto? Pues porque queremos hacer ciencia, queremos llevar instrumentos científicos. ¿Por dónde van estos instrumentos científicos? Pues a veces también para desafío de los ingenieros tenemos un ambiente deep space, tenemos un ambiente peligroso, ¿no? Al que tenemos que enfrentarnos y ingeniarnos, nunca mejor dicho. Muchas de estas misiones están enfocadas a una, digamos, filosofía design to cost, es decir, tenemos que controlar muchísimo los costes y los tiempos para cumplir con estos objetivos, digamos, ambiciosos de schedule, de timeline de las misiones, ¿no? En estos casos es eso, tenemos tiempos de desarrollo muy reducidos, tenemos que dar con una solución en tiempo y en coste que cumpla con los objetivos de la misión. Además, bueno, pues para ayudarnos en esta labor, hacemos uso de hardware off the shelf, es decir, elementos que ya están fabricados. Puede ser tanto en aviónica como muchas veces puede haber ciertos payloads que ya estén desarrollados y que tengamos que integrar en la plataforma. Y todo esto está rodeado, como comentaba antes, de State of the Art Engineering, es decir, ¿por qué? Porque tenemos que resolver problemas y desafíos que nadie nunca antes ha resuelto y tenemos que hacerlo de manera rápida y eficaz. Pero falta un elemento clave en todo este asunto, ¿no? Y es la fiabilidad. Es decir,
Si no tenemos fiabilidad, es un elemento clave para cumplir los objetivos en las misiones científicas. Sin fiabilidad estaríamos mandando chatarra espacial al espacio que, si no cumplimos con los requisitos de lifetime o no conseguimos hacer un buen assessment de esa calificación de los componentes, pues estaríamos mandando algo que no tendría mucho sentido, ¿no? Se terminaría dejando de funcionar y nos quedaríamos sin misión espacial. Todo esto, bueno, pues lo que se está haciendo actualmente también es un poco la filosofía que estamos aplicando en Deimos. Necesitamos un proceso que sea creativo, que sea ágil y que sea flexible, porque como también habéis visto en el caso de Comet Interceptor, necesitamos traer soluciones creativas que puedan solucionar esos problemas muchas veces a primera vista muy complejos, ¿no? Para ello, pues en cualquier misión empezamos con una serie de inputs, tenemos todos los requisitos de misión, tenemos el análisis de misión, tenemos que acomodar toda esa aviónica en nuestra plataforma. Vamos a estar rodeados de una serie de procedimientos internos, los estándares, se han mencionado antes las CSS, etc. Y por último, el tema que comentaba antes de esa integración de los payloads de manera directa. Muchas veces, bueno, pues todos esos instrumentos, como se comentaba esta mañana, que pueden venir del Instituto de Astrofísica de Andalucía o de cualquier otra institución, tenemos que integrarlo en la plataforma de manera perfecta, es decir, que desde un punto de vista de ingeniería de sistemas todas esas interfaces se hablen y no planteen ningún problema a nivel de la misión, ¿no? ¿Cómo estamos abordando esto? Pues bueno, con un concepto que es MBSE, Model Based System Engineering, que se basa en que todos esos inputs puedan ir directamente a un modelo común y a una única fuente de verdad a la que accedan tanto los ingenieros como las agencias espaciales o los organismos de investigación. Es un modelo que nos permite lanzar simulaciones, almacenar la información, que puede ser conceptos de operaciones, elementos funcionales de la misión, etc. Toda la ingeniería de sistemas en un único sitio, ¿no? Para esto, pues, empezamos también con tareas clave, ¿no? También se ha comentado antes, pues, todo ese tailoring de los estándares. Muchas veces, en este tipo de misiones, tenemos que coger estándares que cubren un amplio rango de requisitos y empezar a meter la tijera y a ver con cuáles nos quedamos para que, una vez más, esa misión sea fiable, cumpla con los objetivos, pero eliminemos componentes a lo mejor que añaden coste y no tienen un valor añadido, digamos, importante para la misión. El desarrollo de herramientas in-house. Muchas veces, pues, no vamos a tener las herramientas a nuestra disposición, vamos a tener que hacer herramientas, igual que en el caso de Comet Interceptor, para ver cómo se produce la transferencia de movimiento del polvo del cometa a la sonda, en otro tipo de misiones las perturbaciones después de la suelta, etc. Otro punto también clave es el tema del control de la cadena de suministro, los long lead items. Son todos estos componentes que desde que se compran pueden llegar a tardar un año en recibirse y que pueden también poner en riesgo el schedule de la misión. Entonces es una parte muy importante. Y ligado a eso, todas las calificaciones o delta calificaciones necesarias para elementos que a lo mejor tienen TRL-9 en LEO, en órbita terrestre, pero que queremos llevar fuera de ese entorno LEO y necesitamos pues actualizar, por ejemplo, los rangos de temperatura, etc. Para ello, pues toda esta, digamos, filosofía de Product Assurance, Quality Assurance, análisis de fiabilidad empiezan desde el primer momento en el proyecto, ¿no? Muchas veces asociado también a ensayos muy iniciales en la etapa del proyecto para empezar a eliminar riesgos. Por ejemplo, estamos metiendo un OBC en nuestra plataforma, una vez más, que tiene TRL-9 en unas condiciones, pero queremos hacer un ensayo de compatibilidad electromagnética, etcétera. Entonces tenemos que arrancarlo desde el primer momento. Y por último, también dos grandes tareas. Una de ellas es optimizar esa filosofía de modelos, quedarnos con los modelos de desarrollo que realmente nos van a permitir cumplir con el objetivo de la misión. En muchos de estos casos se opta por una filosofía de Protoflight Model, es decir, se hacen unos modelos reducidos y muchas veces se hacen unos ensayos de Protoflight y se mandan a vuelo junto con los payloads.
por lo cual también toda la parte de Assembly, Integration and Testing, toda esa definición comienza desde el primer momento del proyecto. Esto nos lleva a un proceso iterativo de diseño en el que vamos a intentar llegar a la mejor solución posible en tiempo y en coste, ¿no? para los payloads, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya tenemos las fases típicas de fabricación e integración de la plataforma, los ensayos ambientales, los ensayos de aceptación del vehículo espacial, un hito también muy importante como es la integración en el lanzador, y por último pasaríamos a la fase de operaciones. Digamos que la parte rápida es toda esa parte también de desarrollo, ¿no? Y bueno, pues en este caso, ¿cómo Deimos o la industria está intentando proveer al futuro de herramientas y de plataformas? Pues en el caso de Deimos tenemos plataformas que van desde un 3U. Estamos hablando de una plataforma que no es más grande que una caja de una botella de vino, para que os hagáis una idea, y 4 o 5 kilos de peso, hasta plataformas de 250 kilos. Se está trabajando mucho en plataformas que son estándar, pero es importante remarcar que son altamente customizables. Es decir, estamos trabajando y hemos trabajado con la integración de diferentes tipos de cargas de pago para hacer ciencia, como pueden ser cápsulas de reentrada atmosférica, en colaboración, por ejemplo, en el proyecto Draco, en el que hemos trabajado con la Agencia Espacial Europea, instrumentos para hacer space weather, instrumentos también, en este caso este pago para comunicaciones, o temas de mineralogía, es decir, búsqueda de minerales en este entorno espacial, ¿no? Este tipo de plataformas es importante reseñar que son, digamos, la contribución perfecta para misiones de demostración y pioneras, ¿no? Que es la parte que también nos ocupa hoy. Y por último, una ventaja añadida que en este caso tienen los CubeSat, pues que pueden ser desplegados, como hemos visto también en el caso de ERA, desde una nave nodriza, ¿no? Y bueno, por último, sí que me gustaría acabar la presentación con esta pedazo de imagen de Cassini, ¿no? En la que, si recordáis, pues Carl Sagan describió nuestro planeta como ese pequeño punto azul que apenas se veía, ¿no? El mensaje que quiero transmitir un poco es solo el principio. Realmente debemos de aprovechar todo este trabajo que se está haciendo con CubeSats y pequeñas plataformas para poder llevar los diferentes vectores científicos que, bueno, pues vosotros estáis trabajando para explorar y conocer, digamos, lo desconocido, ¿no? Así que, bueno, quería acabar con este mensaje de es solo el principio, tenemos que coger esta oportunidad para seguir dando pasitos pequeños hacia adelante. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Vale, pues nos da tiempo a un par de preguntitas rápidas. Tenemos una ya online de Luca que te pregunta, Saúl, ¿dónde está el límite entre fiabilidad y costos reducidos? Okay, well, that's a good question, Luca. So it's one of the most difficult challenges we face, for example, in Comet Interceptor. So at the end, you need to work with a lot of requirements and start screening those one by one to evaluate the cost impact of each of them and the impact it has on the mission. So it's quite a tedious work. So it's done by the whole team of systems engineering. But at the end, also, sometimes you need to assess these requirements you are putting away with the scientific team or with the space agency, in this case with ESA. So it's not an easy task, but it's a very tedious one, let's say. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más para...? Sí, me gustaría saber si habéis estimado cuál sería la duración desde el planteamiento de misión a un ejemplo. ¿Cuál podría ser una referencia de duración de desarrollo de misión? Vale, buena pregunta. La verdad que, por ejemplo, en el caso de Comet Interceptor, un poco la sonda que habéis visto, se hizo en tiempo récord. Estamos hablando de unos 4 meses prácticamente para llegar a un desarrollo de PDR. Me refiero a todo el trabajo duro de diseño desde el principio hasta
hasta esa fase. Dependería también un poco del tipo de misión, se podría extender a lo largo de un año para toda esa fase hasta una PDR, pero por ejemplo en el caso de Comet Interceptor fue algo bastante rápido. Como digo, pues se hizo con componentes COTS y bueno, aquí es muy importante también destacar toda la fuerza del equipo, ¿no? Es decir, es muy importante tener todas las áreas de conocimiento dentro de, digamos, de la misión o de la empresa que puedan cubrir pues, toda la parte de análisis térmico, mecánico. En el caso de Comet Interceptor, toda la parte de diseño del DASIL para impacto. O sea, eso te permite también reducir en cierto modo los tiempos.